Hola, buenas tardes. Vamos a continuar viendo la unidad 3 con estudiando los criterios de estabilidad de un amplificador. Dijimos en el video pasado que la realimentación negativa, y lo pudimos demostrar, que la realimentación negativa modifica la ganancia, la resistencia de entrada, las impedancias de salida del amplificador. También vimos que mejora los parámetros de desempeño, como por ejemplo, reduce la sensibilidad de la ganancia, o sea, reducía la variación porcentual de la ganancia, o, habíamos dicho, se desensibiliza la variación de la ganancia realimentada ante los cambios del parámetro del amplificador, disminución de la distorsión debido a la no linealidad, también vimos aumento del ancho de banda, etcétera. Entonces, habíamos visto cómo la realimentación negativa tenía una serie de efectos benéficos sobre el amplificador. Sin embargo, habíamos mencionado que tenía también efectos negativos como la disminución de la ganancia y hemos mencionado también la posibilidad de oscilaciones. Pues bien, ahora vamos a estudiar cómo tenemos que diseñar ese amplificador para que no tenga esas oscilaciones, o sea, cómo tenemos que estudiar esa estabilidad o no del amplificador. Hemos dicho que un amplificador no puede tener oscilaciones, porque una oscilación es un pitido, digamos, si fuese un amplificador de audio, se mostraría como un pitido agudo, como lo vemos cuando hay acoplamiento, dimos el ejemplo también del acoplamiento entre micrófono y parlante. Entonces, hasta el momento solamente hemos considerado cuando la realimentación es negativa, o sea, cuando la muestra se introduce de forma tal que se resta de la entrada, o sea, realimentación negativa. En los circuitos prácticos, esta condición de que sea negativa solamente ocurre para un intervalo de frecuencia. ¿Por qué? Porque hasta acá también solo hemos considerado que el amplificador tiene ganancia que no varía con la frecuencia y también consideramos que la red beta no varía con la frecuencia. De ese motivo, por lo tanto, solamente hemos dicho se cumple, por eso es que hemos dicho que se cumple para todas las frecuencias. Sin embargo, no es así en la realidad. Entonces, va a haber, o sea, no solo la ganancia va a variar en función de la frecuencia, sino también el desfasaje. Entonces resulta que a cierta frecuencia la señal se puede llegar a introducir con realimentación positiva. En ese caso es cuando decimos que el amplificador va a empezar a oscilar, para esa frecuencia se va a generar una señal de esa frecuencia, que no es una frecuencia que esté presente en la entrada. Si el amplificador oscila, ya no es útil como amplificador. Entonces, un buen diseño de amplificador realimentado va a requerir que el circuito sea estable a todas las frecuencias, no solamente a las del intervalo de interés, sino a todas las frecuencias. De lo contrario, una perturbación transitoria podría hacer que un amplificador aparentemente estable comience a oscilar de repente. Por eso vamos a definir qué es la estabilidad. Y decimos, los sistemas realimentados son propensos a las inestabilidades, especialmente cuando la cantidad de realimentación necesaria para obtener la mejora deseada es grande. Recordemos que más se desensibilizaba, o sea, más se acentuaba el efecto de la realimentación negativa, cuanto mayor era el valor de beta por A. Sin embargo, cuanto mayor es el valor de beta por A, más probabilidad tenemos de que el sistema sea inestable y que la realimentación se vuelva positiva. Esto ocurre porque la realimentación negativa puede convertirse en positiva para cierta frecuencia, causando inestabilidades y oscilaciones. Entonces diremos que un sistema es estable cuando para cualquier perturbación transitoria la respuesta desaparece espontáneamente. Ahora, si se lo separa de su estado de reposo por una acción de corta duración, después de un tiempo retorna a dicho estado de reposo
y permanece en él. Tenemos un ejemplo de esto que estamos diciendo. Cuando conectamos el amplificador, o sea, cuando la llave pasa de off a on, se produce un impulso, un ruido de llaveo, que contiene ese ruido de llaveo armónicas de todas las frecuencias, ¿sí? Su amplitud es pequeña, pero contiene de todas las frecuencias. Ese ruido de llaveo entra al amplificador y si alguna de esas frecuencias encuentra el retorno apropiado, o sea, encuentra que la red beta y el amplificador forman la realimentación positiva, ese amplificador va a oscilar. Sin embargo, si el amplificador no lo hace, significa que es absolutamente estable. Vamos a definir, y esta es la definición que más me gusta, que un sistema es estable si la respuesta del sistema al impulso tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. O sea, entró el pulso este que estamos hablando debido al ruido. Sin embargo, ese pulso se hizo cero, se amortiguó con el transcurso del tiempo. Ahora bien, si el sistema tiende que ese pulso vaya a un valor finito diferente de cero, vamos a decir que el sistema es críticamente estable. Pero si tiende a una magnitud infinita, vamos a decir que el sistema es inestable. De este modo, si el sistema es inestable, el amplificador va a empezar a oscilar porque va a tener realimentación positiva. Insistimos que si el amplificador oscila alguna frecuencia, ya no es útil como amplificador. Y que el diseño apropiado significa que es estable para todas las frecuencias, no solo para las frecuencias que yo quiero amplificar, ¿sí? De lo contrario, entonces, cualquier perturbación entonces va a producir esa alteración produciendo la oscilación. Bien, vamos a ver entonces cómo efectivamente se va a hacer para estudiar la estabilidad del amplificador realimentado. Entonces, si consideramos que tanto la ganancia del amplificador como la red beta tienen componentes que varían con la frecuencia, entonces la ganancia del sistema del amplificador realimentado también va a depender de la frecuencia. Entonces, en nuestro dibujo esquemático vemos que la ganancia sin realimentar varía con la frecuencia, por lo tanto tiene un módulo y tiene una fase. Lo mismo pasa con la red beta, que ahora ya no es puramente resistiva, sino que va a tener en su red elementos reactivos, por lo tanto también va a variar con la frecuencia. Entonces la ganancia realimentada, definida como X0 sobre XS, va a ser igual a A, que varía con la frecuencia, sobre 1 más beta por A, como lo habíamos definido, donde beta y A varían con la frecuencia. Ahora bien, vamos a definir la ganancia de lazo T sub L de J omega, puesto que va a variar con la frecuencia, como el producto de beta por A. La ganancia de lazo variará con la frecuencia, puesto que beta y A están variando con la frecuencia. ¿Cómo podría ser para medir la ganancia de lazo? Pues abro el lazo, pongo una señal a la entrada de la red de realimentación y mido la salida. O sea que la ganancia de lazo la vamos a definir como X0 sobre X sub T en este caso. Y es igual al producto A por beta. La forma, entonces, si estudiamos la ganancia de lazo, vamos a poder determinar cómo varía, cómo es la estabilidad. Entonces, la forma en que la ganancia F varía con la frecuencia va a determinar la estabilidad o no, o cuán estable es el amplificador realimentado. Entonces, acá tenemos la ganancia realimentada. La ganancia de lazo es este número complejo que es igual a A por beta y que lo puedo expresar como con un módulo y una fase, módulo y un ángulo, ¿sí? En su forma polar. Entonces, si vemos que para omega igual a omega de 180, ¿qué significa? Frecuencia para la cual la fase es 180, o sea, si para la frecuencia para la cual la fase
o sea, esta fase es 180, la ganancia de lazo toma un valor, va a tener un número real, ¿verdad? Y va a ser negativo ese número real, puesto que dio la vuelta 180 grados. Entonces, en ese caso, vamos a ver que si la ganancia de lazo es menor que la unidad, entonces la ganancia realimentada va a ser mayor que la ganancia sin realimentar. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si para la frecuencia para la cual la fase es 180 grados, la ganancia de lazo T sub L de J omega es un número real con el signo negativo, entonces el denominador de la ganancia será menor a la unidad y la realimentación será positiva. En ese caso vamos a decir que a pesar que la realimentación es positiva, el amplificador es críticamente estable. Ahora bien, si para la frecuencia para la cual la fase se hace igual a 180, fase de la ganancia de lazo, a esa frecuencia le llamamos frecuencia de 180. Entonces, si para la frecuencia de 180 la ganancia de lazo toma el valor unidad, y voy a calcular la ganancia realimentada, entonces, si beta por A toma 1, es igual a 1, tiene módulo igual a 1, y la fase 180 quiere decir que este más se convirtió en un menos, entonces la ganancia realimentada es igual a infinito. ¿Sí? En este caso, insistimos, la ganancia tiende a infinito, el sistema será inestable. Es más, este es el circuito, esto es lo que vamos a proponer cuando tengamos que diseñar el oscilador. Entonces, este es un sistema inestable, este es al cual cuando le entra ese pulsito de ruido por el llaveo, hay una frecuencia que es esta, para la cual encuentra un retorno que se convierte en realimentación positiva y esa oscilación crece y no se la puede parar. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando hay una oscilación, este sistema es inestable, o sea, si ocurre esto para alguna frecuencia, este amplificador no sirve. Ahora bien, si para la frecuencia esta de 180 grados, para la cual la fase toma el valor de 180 grados, el módulo de la ganancia es mayor a 1, en este caso la ganancia realimentada sigue siendo mayor a la ganancia sin realimentar. ¿Por qué? Porque este valor es mayor a 1. Por ejemplo, 1,5. 1 menos 1,5 es 0,5, menos 0,5. La ganancia realimentada sigue siendo mayor que la ganancia sin realimentar. En este caso, el sistema decimos que es críticamente estable. No es un oscilador, es críticamente estable. En realidad, sí genera unas oscilaciones como lo vamos a ver más adelante. O sea, esta situación tampoco me gusta mucho. Entonces, vemos que la forma en la que la ganancia de lazo varía con la frecuencia es lo que va a determinar la estabilidad o inestabilidad del amplificador realimentado. Entonces, recordamos que hemos visto tres casos: ganancia de lazo mayor a 1, ganancia de lazo menor a 1 y ganancia de lazo igual a 1. Entonces, la forma del estudio de la ganancia de lazo podremos depender del estudio de la estabilidad del amplificador. Bien, entonces reiteramos, lo que vamos a hacer para estudiar la estabilidad, lo que se debe hacer es estudiar la ganancia de lazo. La ganancia de lazo la vamos a estudiar de dos maneras. Una es mediante el diagrama polar de Naisky o bien mediante el diagrama de Bode de la ganancia de lazo. En el diagrama polar de Naisky se va a aplicar lo que se llama el criterio de Naisky, entonces donde a partir del dibujo del lugar geométrico del diagrama polar de Naisky, de la ganancia de lazo, se va a determinar cuán estable o no, si es estable o no un amplificador.
Y el segundo método que dijimos que era el dibujo del bode de la ganancia o de la magnitud de la ganancia de lazo, del módulo de la ganancia de lazo y de la fase de la ganancia de lazo, T sub L, ganancia de lazo abierto, obviamente. Entonces, que de este estudio íbamos a poder analizar la estabilidad de ese amplificador. Pues bien, vamos a ver cómo se aplican estos dos tipos de estudios. Empecemos con el criterio de Nyquist, o diagrama, y cómo se hace el diagrama polar de Nyquist. Entonces, en el diagrama polar de Nyquist se dibuja la ganancia de lazo en función de las frecuencias, siendo la ganancia de lazo el parámetro. Entonces, escribimos la ganancia de lazo en forma polar, ¿sí? En forma polar tiene un módulo y una fase. Recordemos que si dibujáramos en forma polar, es un vector que tiene un módulo y un determinado ángulo. Recordemos también que la ganancia del lazo es el producto de A por beta, entonces será el módulo de A por beta y la fase de A por beta. Entonces, en un par de ejes cartesianos donde el eje de las X se pone la parte real y en el eje de las Y se pone la parte imaginaria, se van a dibujar estos vectores donde la punta, y se va a hacer variar la frecuencia, donde aquí tengo omega igual a 0, ¿sí? Y aquí tengo omega igual a infinito. En esta asignatura vamos a estudiar entonces simplemente amplificadores de un polo, por lo tanto no van a dar más de una vuelta, dan una sola vuelta, o sea, no tenemos esos sistemas que dan vueltas así varias, 2, 3 veces, que lo cruzan al eje más de una vez. Tenemos entonces sistemas que cruzan una sola vez el eje. Bien, entonces hemos dicho que esta curva roja es el producto de dibujar el fasor, ¿no es cierto?, el extremo del vector beta por A, del vector ganancia de lazo, haciendo variar la frecuencia desde 0 hasta infinito. En este instante, por ejemplo, para una determinada frecuencia omega, el vector beta por A, el módulo de beta por A tiene esta magnitud y la fase, ¿sí?, sería esta. Entonces, observemos que en la parte negativa del eje real es cuando cruce por ahí la fase es 180, o sea, en este momento la fase es, no sé, 110 grados. Si la curva en este instante, la fase para esa frecuencia que tengo acá es de 180 grados, o sea que esa frecuencia es la frecuencia omega de 180. Recordemos que ese era el punto que yo venía estudiando. Por eso es que voy a dibujar un círculo de radio unidad y centro en 0, 0, en el cual voy a poder ver que cuando este círculo intersecta al diagrama polar, en ese punto se cumple que el radio, ¿sí?, o que el módulo de la ganancia de lazo vale 1. O sea, en este instante que estoy marcando vector turquesa, ¿sí?, la ganancia de lazo vale 1 para ese instante, ¿sí? Recordemos, estoy mostrando los puntos que hemos analizado hace un momento, matemáticamente. Pero recordemos que la ganancia realimentada es igual a A sobre 1 más beta por A, o 1 más la ganancia de lazo. Y a mí me interesaba analizar este denominador, porque si este denominador dependía del valor de este denominador, cuando yo decía es absolutamente estable, absolutamente inestable, críticamente estable, etcétera, etcétera. Entonces, voy a dibujar, ¿sí?, un círculo, porque me interesa representar, acá esta es la suma de dos vectores. Acá, este es un vector de valor 1 con fase 0, por lo tanto, voy a dibujar un círculo de radio unidad y centro en menos 1, 0. Ahora voy a dibujar ese fasor, el fasor de módulo 1 y fase 0, y le voy a sumar, por ejemplo, el fasor beta por A. Por lo tanto, el denominador
o el fasor 1 más beta por A será este verde que tengo acá. ¿Para qué me interesa el círculo? Porque resulta que todos los puntos que caigan dentro del círculo, o sea, si el fasor, en este caso, el fasor 1 más beta por A, es mayor a la unidad, estoy observando, ¿sí? Por ejemplo, si el fasor cayera acá, ¿sí? Sería menor a la unidad. Pero ya lo vemos en profundidad. Vuelvo a escribir ganancia de lazo, vuelvo a escribir la expresión de la ganancia realimentada y vuelvo al mismo dibujo. Y en este caso he pintado el círculo de radio unidad y centro en menos 1, 0 de color gris. Y vuelvo a observar que para todos los puntos de este círculo se cumple que la realimentación es negativa. ¿Por qué? Porque resulta que el fasor 1 más beta por A va a ser menor a la unidad. Por lo tanto, si 1 más beta por A es menor a la unidad, la ganancia realimentada será mayor que la ganancia sin realimentar y decimos entonces que el sistema que tiene realimentación positiva. ¿Sí? Hay realimentación positiva, entonces. Todos los puntos del lugar geométrico, estamos en todos los puntos del lugar geométrico que caen dentro del círculo de color gris, tienen realimentación positiva. Ahora bien, vuelvo a escribir la expresión de la margen de ganancia y de la ganancia de lazo y de la ganancia realimentada. Y vamos a estudiar ahora cuándo es absolutamente estable, absolutamente inestable, cuándo, sí, etcétera, etcétera. Entonces diremos que ponemos en este caso esta curva roja. Tengo en verde, ¿sí?, el fasor o vector beta por A. Y en morado tengo el 1 más beta por A. Recordemos que a mí me interesa estudiar esto a la frecuencia de 180 o cuando la ganancia de lazo tiene una fase de 180 grados. Y podemos decir que en este caso 1 más beta por A es menor a 1, ¿sí? 1 más beta por A vemos que es menor a 1. En esta zona tiene realimentación positiva porque para esa frecuencia la ganancia, digamos, el lugar geométrico está dentro del círculo gris, que es lo que acabamos de hablar. Entonces decimos, tiene realimentación positiva. 1 más beta por A es menor a 1, AF es mayor que A. Sin embargo, ¿no es cierto? Como ocurre a la derecha del punto menos 1, 0, o dicho de otra manera, como el lugar geométrico no lo envuelve al punto menos 1, 0, este amplificador es absolutamente estable. ¿Qué quiere decir absolutamente estable? Me dirán, ¿cómo va a ser estable si tiene realimentación positiva? Bueno, resulta que, por ejemplo, si yo enchufo este amplificador o la llave de encendido pasa de off a on y se produce ese ruido de llaveo que introduce una serie de pulsos a la entrada del amplificador y se amplifican y hay alguna frecuencia de ese ruido que es igual a la omega de 180, ¿sí? Resulta que va a producir un ruido inicial. Pero esa señal, ¿sí?, ese ruido se va a autoextinguir, solo se va a caer, porque no tiene la cantidad necesaria para sostenerlo. Por eso decimos que es estable. Entonces, este sí es un amplificador. A mí me interesa que este funcione como amplificador. Aquí tengo realimentación negativa desde los 0 Hz hasta este valor de frecuencia, hay realimentación positiva, ¿sí? Aquí es como que está más realimentado y aquí como que menos. Entonces, aquí tengo realimentación negativa. O sea que este amplificador trabaja perfectamente como amplificador a todas estas frecuencias bajas, frecuencias medias. Para frecuencias medias altas y altas, tiene realimentación positiva. Sin embargo, no es inestable, porque de ocurrir este impulso, este pulso que lo saca de esa estabilidad, y digo estabilidad en comillas, esa oscilación se autoextingue, ¿sí? No se sostiene, se autoextingue.
Veamos otra situación. Vuelvo a escribir ganancia de lazo y ganancia realimentada. Y ahora sí tengo una curva que lo cruza al eje o a la izquierda del punto menos 1, 0. O dicho de otra manera, lo envuelve al punto menos 1, 0. En este caso, de nuevo, la ganancia de lazo, ¿sí? El 1 más beta por A es menor a 1. Acá sigo teniendo en toda esta zona realimentación positiva y en esta zona tengo realimentación negativa, o sea, todo lo que está fuera del círculo gris tiene realimentación negativa y todo lo que está dentro del círculo gris tiene realimentación positiva. Sin embargo, voy a decir que en este caso el sistema es absolutamente inestable. ¿Y por qué? Porque resulta que si viene el ruido ese de llaveo que dijimos al comienzo, ¿sí? Para esa frecuencia omega de 180, ¿sí? Va a comenzar una oscilación para esa frecuencia. ¿Sí? Yo lo estoy usando como amplificador, no sé, a esta frecuencia. Para frecuencia es un amplificador de audio que está por acá trabajando. Sin embargo, cuando yo paso mi amplificador de off a on, aparece, se mete ese ruido, se introduce ese ruido del llaveo, y hay una que tiene componentes de infinita frecuencia, y ahí está la frecuencia omega de 180. Esa frecuencia omega de 180 al principio es un ruido chiquito, sin embargo ese ruido va, aumenta, y no hay quien lo pare. Por más de que ya no está el ruido de llaveo, porque eso fue un impulso nada más, no hay quien la pare a esa oscilación. O sea que decimos que este es absolutamente inestable. Esto es lo que no queremos que ocurra. Este amplificador no sirve como amplificador, no lo podemos usar. Ahora bien, si la curva polar pasa exactamente por el punto menos 1, 0, vamos a decir que el sistema es críticamente estable. En este caso, el módulo de beta por A es igual a 1 y 1 más beta por A vale 0. Por lo tanto, la ganancia realimentada toma el valor infinito. Decimos que es críticamente estable. De hecho, este es el amplificador, y digo amplificador entre comillas, que funciona como oscilador. Quiere decir que cuando lo enchufé y la llave pasó de on a off, ¿sí? Se generó para la frecuencia omega de 180 una oscilación senoidal y esa oscilación se autosostiene. ¿Sí? Sin necesidad de que haya señal de entrada, tengo una oscilación, una señal senoidal a la salida de frecuencia omega de 180. O sea, la frecuencia que tengo en ese instante ahí, en ese momento. ¿Sí? En el momento para el cual la fase es 180. En síntesis, para repasar el criterio de Nyquist decimos, tenemos eje imaginario, eje real y el punto menos 1, 0. Y decimos que cuando cruza el eje es cuando tengo la frecuencia omega de 180. Dibujo el círculo de radiounidad y centro en 0, 0, y ahora dibujo el círculo de radiounidad y centro en menos 1, 0. Y se acuerdan que teníamos tres tipos de curva. ¿Sí? Entonces, la que era absolutamente inestable, esta curva absolutamente inestable es la que envuelve, yo estoy dibujando un pedacito nada más del lugar geométrico, ¿sí? Esta curva envuelve al punto menos 1, 0. Decimos que entonces este es el caso que un ruido a la entrada, ¿sí? Ocasiona una oscilación que va aumentando con el tiempo hasta que llegue a saturación. Tenemos la curva azul, que o sea que en este caso el lugar geométrico no lo envuelve al punto menos 1, 0, o bien lo cruza a la derecha del punto menos 1, 0 al lugar geométrico. Y en este caso el sistema decimos que es absolutamente estable. En ese caso, cuando aparece el ruido, ¿sí? Este es el ruido en t igual a 0, que se introduce por el llaveo, pero ese ruido se autoextingue, se apaga solo. Al cabo de un tiempito, de unos nanosegundos, se murió ese ruido, se autoextinguió. Y por último, decimos que el sistema es críticamente estable cuando toca el punto menos 1, 0, o sea, pasa por el punto menos 1, 0,
Y esta es la situación de los osciladores, donde para la frecuencia omega de 180 se genera una oscilación senoidal que se autosostiene en el tiempo. ¿Sí? Insisto, autosostenido quiere decir que sin necesidad de entrada aparece esa señal a la salida. En este caso no es autosostenido porque apareció ese impulso, o sea, se quita el impulso y la oscilación se amortigua, se desaparece. Ahora bien, ¿qué quiere decir absolutamente estable o absolutamente inestable? Entonces, indica lo que finalmente va a ocurrir en el sistema, pero no indica cuán estable o cuán inestable es ese amplificador. Entonces, vamos a hablar de la estabilidad relativa, que es una medida del grado de estabilidad de un amplificador. Y esa estabilidad relativa me va a indicar cuán alejado estoy de la intersección del lugar de las frecuencias con el eje real respecto al punto -1, 0. Y vamos a decir que para tener una buena estabilidad relativa, ¿sí?, la magnitud en la frecuencia de cruce de fase debe tener un valor menor que la unidad y el ángulo de fase en la frecuencia de cruce de ganancia no debe tener un valor cercano a 180. Pasado en limpio, estoy diciendo que el lugar geométrico no tiene que envolver al punto -1, 0, ¿sí? O sea que tiene el lugar para la frecuencia omega de 180, el valor de la ganancia de lazo tiene que ser menor que la unidad. Y que la fase para la frecuencia, la fase a la frecuencia en que la ganancia de lazo toma el valor unidad, tiene que ser menor a 180. Y ahí decimos que el sistema es estable. Sin embargo, la representación de Nyquist es bastante engorrosa para dibujarla. O sea, si estuviésemos en el laboratorio midiendo, tendríamos que medir, bueno, amplitud y fase, ¿no es cierto? Y es bastante difícil de dibujar. Mucho más sencillo es dibujar un diagrama de Bode de la ganancia de lazo. Vuelvo a escribir la expresión de la ganancia de lazo, que es igual a A por beta, donde esa ganancia de lazo tiene módulo, expresada en forma polar, tiene un módulo y tiene una fase. Y por lo tanto, en este diagrama de Bode yo voy a representar el Bode de la magnitud, o sea, del módulo, y y voy a graficar también la fase en función de la frecuencia. Recordemos que según Nyquist, un amplificador realimentado es estable si para la frecuencia para la cual la fase es 180 grados, se cumple que el módulo de A por beta es inferior a 1. Y agrego, y que la fase, ¿sí?, a la frecuencia para la cual el módulo de la ganancia de lazo es unidad es menor a 180. Entonces dijimos, vamos a realizar el diagrama de Bode de magnitud y de fase de la ganancia de lazo. Entonces tengo, por ejemplo, acá arriba el diagrama de Bode de la magnitud de la ganancia de lazo, o sea, del módulo de la ganancia de lazo, en decibeles. En el eje de las X tengo la frecuencia, ya sea lineal F u omega, escala logarítmica, perdón. En el segundo diagrama tenemos el diagrama de Bode de la fase. En el eje de las X tengo la frecuencia F u omega, también en escala logarítmica. Insisto, entonces, y vamos a ver en el diagrama de Bode exactamente lo mismo que vimos en forma matemática o lo que vimos mediante el diagrama de Nyquist o criterios de Nyquist. Entonces, nos va a interesar, por lo tanto, recordemos, en el momento que la ganancia de lazo, el módulo de la ganancia de lazo toma valor unidad, y nos interesa en el momento en que la ganancia de lazo tiene una fase de 180. Por lo tanto, me va a interesar este punto, o sea, esa frecuencia que es la frecuencia para la cual la ganancia de lazo toma módulo unidad, tiene el valor unidad, o sea, pasado a decibeles, 0 dB,
y me va a interesar el valor de la ganancia de lazo cuando la fase es 180 grados. Por eso tengo marcado estos dos puntos. Escribo de nuevo la expresión de la ganancia de lazo y vamos a definir el margen de ganancia, ¿sí?, que lo tenemos dibujado acá, que es la cantidad en decibeles, ¿sí?, que sobran o que faltan para llegar a 1 cuando la fase es 180. O sea, también se dice la cantidad de ganancia de lazo que se puede aumentar o disminuir para llegar al sistema críticamente estable. Eso se hace cuando la fase es 180 grados. Ya vamos a ver otra definición que me gusta más, ¿sí?, que dice, es la cantidad en decibeles, ¿sí?, cuando la fase es 180 grados. Simplemente, eso es el margen de ganancia. El margen de ganancia podría ser positivo o podría ser negativo, porque podría ser que los 180 estén por acá, ¿sí?, y en ese caso sería un margen de ganancia negativo. Mientras que el margen de fase es la diferencia de fase, o sea, es lo que le falta o lo que le sobra para llegar a los 180 grados cuando el módulo de la ganancia de lazo es igual a 1. Por lo tanto, para marcar el margen de fase, me fijo, o sea, a la frecuencia para la cual el módulo de la ganancia de lazo vale 1, tiro una línea hasta que intersecta al diagrama de fase, ¿sí?, tiro un horizontal de los 180 grados y esa diferencia que va a estar en grados, eso es el margen de fase. Para el margen de ganancia hago lo mismo para la fase, o sea, me fijo en el punto en que la fase toma el valor 180 grados y tiro una línea vertical hasta que intersecta al módulo de la ganancia de lazo. Y bueno, ese sería el valor con respecto al 0 de B, ese es el valor del margen de ganancia. Insisto, recuerden que el 0 de B es el 1, ¿sí? 1 en veces es igual a 0 de B. No se saquen eso de la cabeza. Otra definición, entonces, valor del módulo de la ganancia de lazo en decibeles a la frecuencia que la fase toma el valor 180. Ahí tenemos el omega de 180. Este es el omega de 180, ¿sí? Y el margen de fase es el ángulo de diferencia entre 180 y la fase para la cual se cumple que el módulo de A por beta es igual a 1, o sea, igual a 0 de B. Una definición tal vez más sencilla. Veamos entonces cómo hago el estudio de la estabilidad mirando el margen de fase y el margen de ganancia. En este caso, vamos a decir que si para la frecuencia omega de 180 el margen de ganancia es negativo, el sistema es absolutamente estable. Y acá lo hago en comparación con lo que acabamos de ver en Nyquist, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Fíjense en que, en este caso, este margen de ganancia, este valor de la ganancia de lazo, me dice cuánto le falta para llegar a valer 1, ¿sí? Quiere decir que este es el caso en que el diagrama de Nyquist o el diagrama polar no lo envolvía al punto menos 1, 0, cuando pasaba a la derecha del punto menos 1, 0, porque le falta para llegar a 1, ¿sí? O sea, miro para la frecuencia 180, entonces le falta para llegar a 1. Por otro lado, también se cumple que el margen de fase, ¿sí?, o sea, le falta para llegar a 180 para la frecuencia en el cual la ganancia de lazo es igual a 1, ¿sí? En este caso decimos absolutamente estable. Insisto, este es el caso en que el diagrama de Nyquist no lo envuelve al punto menos 1, 0. Veamos el siguiente caso. En este caso, el margen de ganancia es positivo, o sea, que para la frecuencia omega de 180, ¿sí?, la ganancia de lazo es mayor a la unidad. El margen de ganancia es cuanto mayor es de la unidad, ¿sí? O sea que, si comparo con diagrama de Nyquist, este es el caso en que
la curva polar envolvía al punto menos 1, 0, de tal suerte que beta por A era mayor a 1. Entonces, si para la frecuencia omega de 180 el margen de ganancia es positivo, ¿sí?, decimos que el amplificador es absolutamente inestable. También vamos a poder ver que para la frecuencia unitaria, o sea, para la frecuencia en la cual el A por beta vale 1, ¿sí?, el margen de fase, ¿sí?, la fase ha superado los 180, o sea que el margen la fase tiene un valor mayor a 180 y en este caso el amplificador va a ser absolutamente inestable. Por último, si para la frecuencia de 180 el margen de ganancia es 0, como estamos viendo, margen de fase y margen de ganancia 0, el amplificador es críticamente estable. Y este era el oscilador. O sea, cuando el lugar geométrico, la curva polar de Nyquist tocaba el punto menos 1, 0. Bueno, y venimos comparando diagrama de Nyquist con diagrama de Bode de la ganancia realimentada y vamos a tratar de ubicarlo acá al margen de ganancia. Entonces, para este diagrama de polar, hemos dicho que el margen de ganancia, ¿sí?, era el módulo de la ganancia de lazo que le falta o le sobra, si estuviese por acá, para llegar a 1. Por lo tanto, el margen de ganancia es este valor, ¿sí? Ese es el valor que tenemos ahí. O bien, y para ver el margen de fase, vamos a decir que el margen de fase sería la fase que le falta para llegar a 180 grados, ¿sí?, cuando el módulo es igual a la unidad. El módulo de la ganancia de lazo es igual a la unidad. Entonces, de esta manera podemos ubicar en el diagrama de Nyquist el margen de ganancia y el margen de fase. Bien, entonces, el margen de ganancia me decía cuánto puede aumentar la ganancia de lazo para volverse inestable, ¿sí? Y el margen de fase me dice cuánto puede aumentar la fase, ¿sí?, cuánto puede aumentar la fase para volverse inestable el sistema, ¿sí? Ahora sí le entendemos a la primera definición. ¿Cuánto puede aumentar? O sea, ¿cuánto puede aumentar esa ganancia sin que se vuelva inestable el sistema? Sin embargo, hay recomendaciones para garantizar que el sistema sea estable. Y dicen que para garantizar una buena respuesta transitoria, o sea que el amplificador sea estable, es conveniente que el margen de fase sea superior a 50 grados y que el margen de ganancia sea menos 10 dB o menos. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Entonces dijimos, vamos a realizar el diagrama de Bode de magnitud y de fase de la ganancia de lazo. Entonces tengo, por ejemplo, acá arriba el diagrama de Bode de la magnitud de la ganancia de lazo, o sea, del módulo de la ganancia de lazo, en decibeles. En el eje de las X tengo la frecuencia, ya sea lineal F u omega, escala en escala logarítmica, perdón. En el segundo diagrama tenemos el diagrama de Bode de la fase. En el eje de las X tengo la frecuencia F u omega, también en escala logarítmica. Insisto, entonces, y vamos a ver en el diagrama de Bode exactamente lo mismo que vimos en forma matemática o lo que vimos mediante el diagrama de Nyquist o criterio de Nyquist. Entonces, nos va a interesar, por lo tanto, recordemos, el momento que la ganancia de lazo, el módulo de la ganancia de lazo toma valor unidad, y nos interesa en el momento en que la ganancia de lazo tiene una fase de 180. Por lo tanto, me va a interesar este punto, o sea, esa frecuencia que es la frecuencia para la cual la ganancia de lazo toma módulo unidad, tiene el valor unidad, o sea, pasado a decibeles, 0 dB, y me va a interesar el valor de la ganancia de lazo cuando la fase es 180 grados. Por eso tengo marcado estos dos puntos.
Escribo de nuevo la expresión de la ganancia de lazo y vamos a definir el margen de ganancia, ¿sí?, que lo tenemos dibujado acá, que es la cantidad en decibeles, ¿sí?, que sobran o que faltan para llegar a 1 cuando la fase es 180. O sea, también se dice la cantidad de ganancia de lazo que se puede aumentar o disminuir para llegar al sistema críticamente estable. Eso se hace cuando la fase es 180 grados. Ya vamos a ver otra definición que me gusta más, ¿sí?, que dice, es la cantidad en decibeles, ¿sí?, cuando la fase es 180 grados. Simplemente, eso es el margen de ganancia. El margen de ganancia podría ser positivo o podría ser negativo, porque podría ser que los 180 estén por acá, ¿sí?, y en ese caso sería un margen de ganancia negativo. Mientras que el margen de fase es la diferencia de fase, o sea, es lo que le falta o lo que le sobra para llegar a los 180 grados cuando el módulo de la ganancia de lazo es igual a 1. Por lo tanto, para marcar el margen de fase, me fijo, o sea, a la frecuencia para la cual el módulo de la ganancia de lazo vale 1, tiro una línea hasta que intersecta al diagrama de fase, ¿sí?, tiro un horizontal de los 180 grados y esa diferencia que va a estar en grados, eso es el margen de fase. Para el margen de ganancia hago lo mismo para la fase, o sea, me fijo en el punto en que la fase toma el valor 180 grados y tiro una línea vertical hasta que intersecta al módulo de la ganancia de lazo. Y bueno, ese sería el valor con respecto al 0 de B, ese es el valor del margen de ganancia. Insisto, recuerden que el 0 de B es el 1, ¿sí? 1 en veces es igual a 0 de B. No se saquen eso de la cabeza. Otra definición, entonces, valor del módulo de la ganancia de lazo en decibeles a la frecuencia que la fase toma el valor 180. Ahí tenemos el ómega de 180. Este es el ómega de 180, ¿sí? Y el margen de fase es el ángulo de diferencia entre 180 y la fase para la cual se cumple que el módulo de A por beta es igual a 1, o sea, igual a 0 de B. Una definición tal vez más sencilla. Veamos entonces cómo hago el estudio de la estabilidad mirando el margen de fase y el margen de ganancia. En este caso, vamos a decir que si para la frecuencia ómega de 180 el margen de ganancia es negativo, el sistema es absolutamente estable. Y acá lo hago en comparación con lo que acabamos de ver en Nyquist, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Fíjense en que, en este caso, este margen de ganancia, este valor de la ganancia de lazo, me dice cuánto le falta para llegar a valer 1, ¿sí? Quiere decir que este es el caso en que el diagrama de Nyquist o el diagrama polar no lo envolvía al punto menos 1, 0, cuando pasaba a la derecha del punto menos 1, 0, porque le falta para llegar a 1, ¿sí? O sea, miro para la frecuencia 180, entonces le falta para llegar a 1. Por otro lado, también se cumple que el margen de fase, ¿sí?, o sea, le falta para llegar a 180 para la frecuencia en el cual la ganancia de lazo es igual a 1, ¿sí? En este caso decimos absolutamente estable. Insisto, este es el caso en que el diagrama de Nyquist no lo envuelve al punto menos 1, 0. Veamos el siguiente caso. En este caso, el margen de ganancia es positivo, o sea, que para la frecuencia ómega de 180, ¿sí?, la ganancia de lazo es mayor a la unidad. El margen de ganancia es cuanto mayor es de la unidad, ¿sí? O sea que, si comparo con diagrama de Nyquist, este es el caso en que la curva polar envolvía al punto menos 1, 0, de tal suerte que beta por A era mayor a 1. Entonces,
Si para la frecuencia omega de 180 el margen de ganancia es positivo, ¿sí? Decimos que el amplificador es absolutamente inestable. También vamos a poder ver que para la frecuencia unitaria, o sea, para la frecuencia en la cual el A por beta vale 1, ¿sí? El margen de fase, ¿sí? La fase ha superado los 180, o sea que el margen la fase tiene un valor mayor a 180 y en este caso el amplificador va a ser absolutamente inestable. Por último, si para la frecuencia de 180 el margen de ganancia es 0, como estamos viendo, margen de fase y margen de ganancia 0, el amplificador es críticamente estable. Y este era el oscilador. O sea, cuando el lugar geométrico, la curva polar de Nyquist tocaba el punto -1, 0. Bueno, y venimos comparando diagrama de Nyquist con diagrama de Bode de la ganancia realimentada y vamos a tratar de ubicarlo acá al margen de ganancia. Entonces, para este diagrama de polar, hemos dicho que el margen de ganancia, ¿sí?, era el módulo de la ganancia de lazo que le falta o le sobra, si estuviese por acá, para llegar a 1. Por lo tanto, el margen de ganancia es este valor, ¿sí? Ese es el valor que tenemos ahí. O bien, y para ver el margen de fase, vamos a decir que el margen de fase sería la fase que le falta para llegar a 180 grados, ¿sí?, cuando el módulo es igual a la unidad. El módulo de la ganancia de lazo es igual a la unidad. Entonces, de esta manera podemos ubicar en el diagrama de Nyquist el margen de ganancia y el margen de fase. Bien, entonces, el margen de ganancia me decía cuánto puede aumentar la ganancia de lazo para volverse inestable, ¿sí? Y el margen de fase me dice cuánto puede aumentar la fase, ¿sí? Cuánto puede aumentar la fase para volverse inestable el sistema, ¿sí? Ahora sí le entendemos a la primera definición. ¿Cuánto puede aumentar? O sea, ¿cuánto puede aumentar esa ganancia sin que se vuelva inestable el sistema? Sin embargo, hay recomendaciones para garantizar que el sistema sea estable. Y dicen que para garantizar una buena respuesta transitoria, o sea que el amplificador sea estable, es conveniente que el margen de fase sea superior a 50 grados y que el margen de ganancia sea menos 10 dB o menos. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Bien, entonces reiteramos lo que vamos a hacer para estudiar la estabilidad. Lo que se debe hacer es estudiar la ganancia de lazo. La ganancia de lazo la vamos a estudiar de dos maneras. Una es mediante el diagrama polar de Nyquist o bien mediante el diagrama de Bode de la ganancia de lazo. En el diagrama polar de Nyquist se va a aplicar lo que se llama el criterio de Nyquist. Entonces, a partir del dibujo del lugar geométrico del diagrama polar de Nyquist, de la ganancia de lazo, se va a determinar cuán estable o no, si es estable o no un amplificador. Y el segundo método que dijimos que era el dibujo del bode de la ganancia o de la magnitud de la ganancia de lazo, o del módulo de la ganancia de lazo y de la fase de la ganancia de lazo, T sub L, ganancia de lazo abierto, obviamente. Entonces, que de este estudio íbamos a poder analizar la estabilidad de ese amplificador. Pues bien, vamos a ver cómo se aplican estos dos tipos de estudios. Empecemos con el criterio de Nyquist, o diagrama, y cómo se hace el diagrama polar de Nyquist. Entonces, en el diagrama polar de Nyquist se dibuja la ganancia de lazo en función de las frecuencias, siendo la ganancia de lazo el parámetro. Entonces, escribimos la ganancia de lazo en forma polar, ¿sí? En forma polar tiene un módulo y una fase. Recordemos que si dibujáramos en forma polar, es un vector que tiene un módulo y un determinado ángulo.
Recordemos también que la ganancia del lazo es el producto de A por beta, entonces será el módulo de A por beta y la fase de A por beta. Entonces, en un par de ejes cartesianos donde el eje de las X se pone la parte real y en el eje de las Y se pone la parte imaginaria, se van a dibujar estos vectores donde la punta, y se va a hacer variar la frecuencia, donde aquí tengo omega igual a 0, ¿sí? Y aquí tengo omega igual a infinito. En esta asignatura vamos a estudiar entonces simplemente amplificadores de un polo, por lo tanto no van a dar más de una vuelta, dan una sola vuelta, o sea, no tenemos esos sistemas que dan vueltas así varias, 2, 3 veces, que los cruzan al eje más de una vez. Tenemos entonces sistemas que cruzan una sola vez el eje. Bien, entonces hemos dicho que esta curva roja es el producto de dibujar el fasor, ¿no es cierto?, el extremo del vector beta por A, del vector ganancia de lazo, haciendo variar la frecuencia desde 0 hasta infinito. En este instante, por ejemplo, para una determinada frecuencia omega, el vector beta por A, el módulo de beta por A tiene esta magnitud y la fase, ¿sí?, sería esta. Entonces, observemos que en la parte negativa del eje real es cuando cruce por ahí la fase es 180, o sea, en este momento la fase es, no sé, 110 grados. Si la curva en este instante, la fase para esa frecuencia que tengo acá es de 180 grados, o sea que esa frecuencia es la frecuencia omega de 180. Recordemos que ese era el punto que yo venía estudiando. Por eso es que voy a dibujar un círculo de radio unidad y centro en 0, 0, en el cual voy a poder ver que cuando este círculo intersecta al diagrama polar, en ese punto se cumple que el radio, ¿sí?, o que el módulo de la ganancia de lazo vale 1. O sea, en este instante que estoy marcando vector turquesa, ¿sí?, la ganancia de lazo vale 1 para ese instante, ¿sí? Recordemos, estoy mostrando los puntos que hemos analizado hace un momento, matemáticamente. Pero recordemos que la ganancia de lazo, que la ganancia realimentada es igual a A sobre 1 más beta por A, o 1 más la ganancia de lazo. Y a mí me interesaba analizar este denominador, porque si este denominador dependía del valor de este denominador, cuando yo decía es absolutamente estable, absolutamente inestable, críticamente estable, etcétera, etcétera. Entonces, voy a dibujar, ¿sí?, un círculo, porque me interesa representar, acá tengo, esta es la suma de dos vectores. Acá, este es un vector de valor 1 con fase 0, por lo tanto, voy a dibujar un círculo de radio unidad y centro en menos 1, 0. Ahora voy a dibujar ese fasor, el fasor de módulo 1 y fase 0, y le voy a sumar, por ejemplo, el fasor beta por A. Por lo tanto, el denominador o el fasor 1 más beta por A será este verde que tengo acá. ¿Para qué me interesa el círculo? Porque resulta que todos los puntos que caigan dentro del círculo, o sea, si el fasor, en este caso, el fasor 1 más beta por A, es mayor a la unidad, estoy observando, ¿sí? Por ejemplo, si el fasor cayera acá, ¿sí?, sería menor a la unidad. Pero ya lo vemos en profundidad. Vuelvo a escribir ganancia de lazo, vuelvo a escribir la expresión de la ganancia realimentada y vuelvo al mismo dibujo. Y en este caso he pintado el círculo de radio unidad y centro en menos 1, 0 de color gris. Y vuelvo a observar que para todos los puntos de este círculo se cumple que la realimentación es negativa. ¿Por qué? Porque resulta que el fasor 1 más beta por A
va a ser menor a la unidad. Por lo tanto, si 1 más beta por A es menor a la unidad, la ganancia realimentada será mayor que la ganancia sin realimentar. Y decimos entonces que el sistema que tiene realimentación positiva. ¿Sí? Hay realimentación positiva, entonces. Todos los puntos del lugar geométrico, estamos en todos los puntos del lugar geométrico que caen dentro del círculo de color gris, tienen realimentación positiva. Ahora bien, vuelvo a escribir la expresión de la margen de ganancia y de la ganancia de lazo y de la ganancia realimentada. Y vamos a estudiar ahora cuándo es absolutamente estable, absolutamente inestable, cuándo, sí, etcétera, etcétera. Entonces diremos que ponemos en este caso esta curva roja. Tengo en verde, ¿sí?, el fasor o vector beta por A. Y en morado tengo el 1 más beta por A. Recordemos que a mí me interesa estudiar esto a la frecuencia de 180 o cuando la ganancia de lazo tiene una fase de 180 grados. Y podemos decir que en este caso 1 más beta por A es menor a 1, ¿sí? 1 más beta por A vemos que es menor a 1. En esta zona tiene realimentación positiva porque para esa frecuencia la ganancia, digamos, el lugar geométrico está dentro del círculo gris, que es lo que acabamos de hablar. Entonces decimos, tiene realimentación positiva. 1 más beta por A es menor a 1, AF es mayor que A. Sin embargo, ¿no es cierto? Como ocurre a la derecha del punto menos 1, 0, o dicho de otra manera, como el lugar geométrico no lo envuelve al punto menos 1, 0, este amplificador es absolutamente estable. ¿Qué quiere decir absolutamente estable? Me dirán, ¿cómo va a ser estable si tiene realimentación positiva? Bueno, resulta que, por ejemplo, si yo enchufo este amplificador o la llave de encendido pasa de off a on y se produce ese ruido de llaveo que introduce una serie de pulsos a la entrada del amplificador y se amplifican y hay alguna frecuencia de ese ruido que es igual a la omega de 180, ¿sí? Resulta que va a producir un ruido inicial. Pero esa señal, ¿sí?, ese ruido se va a autoextinguir, solo se va a caer, porque no tiene la cantidad necesaria para sostenerlo. Por eso decimos que es estable. Entonces, este sí es un amplificador. A mí me interesa que esto sea este funcione como amplificador. Aquí tengo realimentación negativa desde los 0 Hz hasta este valor de frecuencia, hay realimentación positiva, ¿sí? Aquí es como que está más realimentado y aquí como que menos. Entonces, aquí tengo realimentación negativa. O sea que este amplificador trabaja perfectamente como amplificador a todas estas frecuencias bajas, frecuencias medias. Para frecuencias medias altas y altas, tiene realimentación positiva. Sin embargo, no es inestable, porque de ocurrir este impulso, este pulso que lo saca de esa estabilidad, y digo estabilidad en comillas, esa oscilación se autoextingue, ¿sí? No se sostiene, se autoextingue. Veamos otra situación. Vuelvo a escribir ganancia de lazo y ganancia realimentada. Y ahora sí tengo una curva que lo cruza al eje o a la izquierda del punto menos 1, 0. O dicho de otra manera, lo envuelve al punto menos 1, 0. En este caso, de nuevo la ganancia de lazo, ¿sí?, el 1 más beta por A es menor a 1. Acá sigo teniendo en toda esta zona realimentación positiva y en esta zona tengo realimentación negativa, o sea, todo lo que está fuera del círculo gris tiene realimentación negativa y todo lo que está dentro del círculo gris tiene realimentación positiva. Sin embargo, voy a decir que en este caso el sistema es absolutamente inestable. ¿Y por qué? Porque resulta que si viene el ruido ese de llaveo que dijimos al comienzo, ¿sí?, para esa frecuencia omega de 180,
¿sí? Va a comenzar una oscilación para esa frecuencia. ¿Sí? Yo lo estoy usando como amplificador, no sé, a esta frecuencia. Para frecuencia es un amplificador de audio que está por acá trabajando. Sin embargo, cuando yo paso mi amplificador de off a on, aparece, se mete ese ruido, se introduce ese ruido del llaveo, y hay una que tiene componentes de infinita frecuencia, y ahí está la frecuencia omega de 180. Esa frecuencia omega de 180 al principio es un ruido chiquito, sin embargo ese ruido va aumenta, aumenta, aumenta y no hay quien lo pare. Por más de que ya no está el ruido de llaveo, porque eso fue un impulso nada más, no hay quien la pare a esa oscilación. O sea que decimos que este es absolutamente inestable. Esto es lo que no queremos que ocurra. Este amplificador no sirve como amplificador, no lo podemos usar. Ahora bien, si la curva polar pasa exactamente por el punto menos 1, 0, vamos a decir que el sistema es críticamente estable. En este caso, el módulo de beta por A es igual a 1 y 1 más beta por A vale 0. Por lo tanto, la ganancia realimentada toma el valor infinito. Decimos que es críticamente estable. De hecho, este es el amplificador, y digo amplificador entre comillas, que funciona como oscilador. Quiere decir que cuando lo enchufé y la llave pasó de on a off, ¿sí? Se generó para la frecuencia omega de 180 una oscilación senoidal y esa oscilación se autosostiene, ¿sí? Sin necesidad de que haya señal de entrada, tengo una oscilación, una señal senoidal a la salida de frecuencia omega de 180. O sea, la frecuencia que tengo en ese instante ahí, en ese momento. ¿Sí? En el momento para el cual la fase es 180. En síntesis, para repasar el criterio de Nyquist decimos, tenemos eje imaginario, eje real y el punto menos 1, 0. Y decimos que cuando cruza el eje es cuando tengo la frecuencia omega de 180. Dibujo el círculo de radiounidad y centro en 0, 0, y ahora dibujo el círculo de radiounidad y centro en menos 1, 0. Y se acuerdan que teníamos tres tipos de curva, ¿sí? Entonces, la que era absolutamente inestable, esta curva absolutamente inestable es la que envuelve, yo estoy dibujando un pedacito nada más del lugar geométrico, ¿sí? Esta curva envuelve al punto menos 1, 0. Decimos que entonces este es el caso que un ruido a la entrada, ¿sí? Ocasiona una oscilación que va aumentando con el tiempo hasta que llegue a saturación. Tenemos la curva azul, que o sea que en este caso el lugar geométrico no lo envuelve al punto menos 1, 0, o bien lo cruza a la derecha del punto menos 1, 0 al lugar geométrico. Y en este caso el sistema decimos que es absolutamente estable. En ese caso, cuando aparece el ruido, ¿sí? Este es el ruido en t igual a 0, que se introduce por el llaveo, pero ese ruido se autoextingue, se apaga solo. Al cabo de un tiempito, de unos nanosegundos, se murió ese ruido, se autoextinguió. Y por último, decimos que el sistema es críticamente estable cuando toca el punto menos 1, 0, o sea, pasa por el punto menos 1, 0, y esta es la situación de los osciladores, donde para la frecuencia omega de 180 se genera una oscilación senoidal que se autosostiene en el tiempo. ¿Sí? Insisto, autosostenido quiere decir que sin necesidad de entrada aparece esa señal a la salida. En este caso no es autosostenido porque apareció ese impulso, o sea, se quita el impulso y la oscilación se amortigua, se desaparece. Ahora bien, ¿qué quiere decir absolutamente estable o absolutamente inestable? Entonces, indica lo que finalmente va a ocurrir en el sistema, pero no indica cuán estable o cuán inestable es ese amplificador. Entonces, vamos a hablar de la estabilidad relativa, que es una medida del grado de estabilidad de un amplificador. Y esa estabilidad relativa me va a indicar cuán alejado estoy
de la intersección del lugar de las frecuencias con el eje real respecto al punto menos 1, 0. Y vamos a decir que para tener una buena estabilidad relativa, ¿sí?, la magnitud en la frecuencia de cruce de fase debe tener un valor menor que la unidad y el ángulo de fase en la frecuencia de cruce de ganancia no debe tener un valor cercano a 180. Pasado en limpio, estoy diciendo que el lugar geométrico no tiene que envolver al punto menos 1, 0, ¿sí? O sea que tiene el lugar para la frecuencia omega de 180, el valor de la ganancia de lazo tiene que ser menor que la unidad. Y que la fase para la frecuencia, la fase a la frecuencia en que la ganancia de lazo toma el valor unidad, tiene que ser menor a 180. Y ahí decimos que el sistema es estable. Sin embargo, la representación de Nyquist es bastante engorrosa para dibujarla. O sea, si estuviésemos en el laboratorio midiendo, tendríamos que medir, bueno, amplitud y fase, ¿no es cierto? Y es bastante difícil de dibujar. Mucho más sencillo es dibujar un diagrama de Bode de la ganancia de lazo. Vuelvo a escribir la expresión de la ganancia de lazo, que es igual a A por beta, donde esa ganancia de lazo tiene módulo, expresada en forma polar, tiene un módulo y tiene una fase. Y por lo tanto, en este diagrama de Bode yo voy a representar el Bode de la magnitud, o sea, del módulo, y el Bode, y voy a graficar también la fase en función de la frecuencia. Recordemos que según Nyquist, un amplificador realimentado es estable si para la frecuencia para la cual la fase es 180 grados, se cumple que el módulo de A por beta es inferior a 1. Y agrego, y que la fase, ¿sí?, y que la fase a la frecuencia para la cual el módulo de la ganancia de lazo es unidad es menor a 180.